¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de programación utilizando la API de Windows y el lenguaje C. En este video vamos a ver cómo manejar mensajes enviados por un combo box. Al igual que con cualquier control, un evento enviado por un combo box se da cuando nosotros pulsamos sobre el mismo. Para mostrarles cómo funciona eso, he agregado un nuevo combo box que nos permitirá actualizar la ventana en dependencia de una selección. El ejemplo consiste en que, en dependencia del tipo de unidad de medida que nosotros seleccionemos, se nos van a mostrar diferentes opciones de medida en el combo box. De manera que si nosotros pulsamos en que queremos realizar una conversión de medidas de longitud, se nos van a cargar opciones que solo involucran unidades de longitud. Si seleccionamos la opción de área, se nos van a cargar medidas que relacionan solamente unidades cuadradas o que miden áreas. Y si pedimos volumen, entonces solamente unidades de medidas relacionadas con volumen. Para realizar el manejo de la ventana de esta forma, mediante combo box, he agregado un nuevo identificador al combo box, que es el CD tipo medida, con un valor de 105, y he realizado algunos otros cambios, como hice cambios en cuanto a nombres de variables. Por ejemplo, longitud indicará, o más bien es un arreglo de cadenas que contiene todos los valores disponibles para unidad de longitud. Luego tenemos área, que contiene las unidades disponibles para áreas o unidades cuadradas. Luego tenemos la volumen, que es para unidades utilizadas para medir volumen. Tenemos también un nuevo conjunto de cadenas que se llama medidas y que contiene las cadenas relacionadas con los tipos de medidas que podemos utilizar, en este caso longitud, área y volumen. En cuanto a los mensajes, en el caso del mensaje de crear, solo he agregado una cosa, y es la creación del combo box que contiene los tipos de medida. La creación del combo box es igual que con los anteriores. La única diferencia con los otros es que aquí en HMenú, en donde debe ir el menú, le pasamos el identificador que es CB tipo medida. Luego de eso, en caso que la función createWindow retorna null y no ha creado la ventana, se mostrará un mensaje de que no se pudo iniciar la aplicación y se enviará el mensaje de destruir la ventana, igual que como hemos hecho en otros casos. Luego de eso, tenemos que cargar el texto que se va a mostrar en este combo box. Para realizarlo tenemos en primer lugar que saber en primer lugar cuántos elementos vamos a agregar. Para eso tenemos la variable n-item, la cual va a recibir el resultado de esta operación. Esta operación lo que hace es que divide el tamaño del arreglo de medida, es decir, el tamaño de todo el arreglo de cadena, entre lo que ocupa una sola cadena, de manera que obtenemos la cantidad de cadenas que contiene nuestro arreglo. Luego, mediante un ciclo que termina según el número de elementos que vamos a agregar, empezamos a enviar el mensaje de colocar texto en un combo box. Recuerden que los parámetros que nosotros le pasamos a la función de enviar mensaje es, en primer lugar, la ventana padre o dueña de nuestro control. Luego tenemos el identificador del control. Luego tenemos el mensaje que vamos a enviar, que en este caso es agregar cadena al string. Luego tenemos el wparam, que no lo utilizamos y por eso queda en 0. Y en lparam pasamos la cadena que queremos agregar, que en este caso es medidas i, que va desde 0 hasta 2. 0 es longitud, 1 es área y 2 es volumen. Luego de eso colocamos un valor por defecto donde queremos que aparezca
Por ejemplo, por defecto aparece seleccionado longitud, que es 0. Entonces, mediante send_dlg item message, nosotros enviamos el mensaje de setCursor para colocar el cursor dentro del combo box. Y mediante wparam le decimos dónde vamos a colocarlo, que sería la posición 0. Luego de eso, create, el mensaje de crear continúa igual, no se han hecho más modificaciones. Sí, una modificación más me parece que está en el cálculo del número de elementos. No recuerdo bien, pero me parece que en la aplicación original, cuando inicié, tenía un valor de número de elementos para cada cadena, pero ahora solamente utilizando la misma variable voy calculando el número de elementos según vaya a utilizarlo. Después de eso estoy seguro que ya no hay cambios. En el caso de los eventos, de los comandos que sean pulsados, hay un nuevo evento. El evento de que se presione el combo box tipo medida, que es lo que vamos a ver hoy. Como les decía, cuando pulsamos sobre un control combo box, al igual que con cualquier control, excepto el estático, se envía un mensaje. Como la mayoría de mensajes contiene un wparam y un lparam. Cada uno de estos parámetros tiene lo que se conoce como una palabra de menor orden y una de mayor orden. Y cada una de ellas almacena un valor distinto que nos da detalle acerca del mensaje, es decir, información extra acerca del mensaje. Para este caso, cuando nosotros pulsamos sobre el combo box, cuyo identificador es tipo medida, se genera un mensaje y en la palabra de mayor orden de wparam se almacena una notificación. La notificación que a nosotros nos interesa en este video es cbn cell change, que quiere decir que cambiamos el valor que teníamos seleccionado. Para ser más explicativo, en este momento nosotros no estamos generando ningún mensaje desde el combo box, pero cuando nosotros pulsamos sobre él, se ha generado un mensaje y si nosotros seleccionamos otro texto, se ha generado la notificación cell change, que nos indica que ha cambiado la selección. Entonces nosotros queremos que nuestra ventana se actualice según el cambio en la selección de nuestro combo box. Así que cuando ocurre este evento, vamos a procesarlo de la siguiente manera. En primer lugar, declaro una cadena de caracteres de 30 espacios y una variable índice porque voy a necesitar recuperar el índice de nuestra nueva selección. Es decir, en este momento yo selecciono volumen, voy a necesitar recuperar el índice de la palabra volumen, que en este caso es 2. Porque según el índice es que nosotros vamos a realizar la actualización. Entonces, en primer lugar, con el índice nosotros enviamos el mensaje al combo box tipo medida que vamos a recuperar la ubicación del cursor o la selección. De esa manera esta función nos retorna el índice de la cadena seleccionada. Vamos a recuperar el texto que se ha seleccionado. Solo hacemos enviando nuevamente un mensaje al combo box tipo medida, indicándole que queremos recuperar el texto ubicado en el índice que tenemos en nuestra variable índice y que lo vamos a guardar en la variable buffer. Posteriormente enviamos dos mensajes, uno a cada uno de nuestros combo box que almacenan los tipos de unidad, que almacenan las unidades, que sería cb unidades y cb unidades 2, y el mensaje que le enviamos es el de reset content, que va a servirnos para eliminar las cadenas que hay actualmente.
Si no se realiza esta limpieza de cadenas, es decir, si no se eliminan las cadenas que tenemos, al enviar el mensaje de agregar cadenas, lo que va a pasar es que al conjunto de cadenas de longitud, por ejemplo, vamos a agregarles cadenas de área, de volumen, etc. Entonces por eso es necesario primero borrar y luego agregar. Realizamos un switch sobre el índice que hemos recuperado para proceder a realizar la actualización. Como pueden ver, hay tres casos nada más: el caso 0, el caso 1, el caso 2. Cada uno correspondiente a un tipo de unidad de medida. Caso 0 es longitud, caso 1 es área y caso 2 es volumen. La actualización se realiza de la misma forma en los tres casos. Se calcula en primer lugar la cantidad de elementos que vamos a agregar al combo box y ese valor lo guardamos en la variable nItem. El cálculo de elementos se realiza igual que como expliqué antes. Se divide el tamaño del arreglo total, en este caso de unidad de longitud, el arreglo unidad de longitud, entre el tamaño de una sola cadena, de manera que obtenemos la cantidad de cadenas en el arreglo U longitud. Mediante un ciclo nosotros empezamos a agregar las cadenas correspondientes, que en este caso son las cadenas del arreglo U longitud, desde el valor i igual a 0 hasta nItem. Luego seleccionamos una opción por defecto. Enviamos el mensaje a cd unidades, que es donde acabamos de agregar el texto, y le decimos que queremos colocar el cursor en la posición 3. Luego de eso actualizamos el combo box número 2 de la misma manera, agregando las cadenas de unidad de longitud y luego colocando un valor por defecto, que en este caso es el número 3. La actualización sobre los otros dos casos, que serían área y volumen, se realizan de la misma manera. Calculamos el número de elementos, esta vez sobre el arreglo de áreas, y en el caso de volumen sobre el arreglo de volumen, y mediante ciclos agregamos las cadenas y luego un valor por defecto. Para cada uno de los dos combo box, recuerden que tenemos el combo box de las unidades de entrada, digamos, y el combo box de la unidad de salida. En el caso de volumen igual, aquí están los ciclos para agregar los valores disponibles para convertir. Y con esto terminaríamos de ver la introducción al manejo de combo box. Ya en el siguiente video estaremos viendo el manejo de un nuevo control. Empezaremos a abordar la parte del manejo de pintar sobre la ventana, la parte gráfica.